Sustantivos acabados en listli y sustantivos acabados en yotl. Te aseguro que hoy vas a aprender muchísimo náhuatl clásico y obtendrás respuestas a preguntas que surgen a muchos estudiosos de la lengua náhuatl clásica. Y podrás ver qué tan equivocados están los que hablan los dialectos actuales y no querrás hablar esos dialectos sino el clásico. 1. Vamos a empezar primero hablando de algo muy importante de los nombres o sustantivos acabados en listli. Esta va a ser la introducción y luego ya hablaremos de los nombres en yotl. Cuando pensamos en las palabras invento e invención, por ejemplo, por poner dos palabras, lo primero que nos viene a la mente son dos cosas. Una invención es una cosa, a la que llamamos acción, tlayocoyalisli. Bueno, tenemos el verbo yocoya, que es inventar, crear, y tlayocoyalisli es la invención, un nombre en lisli, y acaba como canción o suposición, acaban muchos de los sustantivos en lisli se traducen en ción, en castellano, con terminación en ción. Nombre que damos a la actividad del que inventa. Y un invento es otra cosa, es una obra o producto a la que en náhuatl le decimos tlayocostli, que designa al fruto. Es el invento es el artefacto. Bueno, a la izquierda hemos puesto un sustantivo de acción en listli, tlacololisli, que significa curva, en realidad es una dirección curva, es una flecha o una dirección curva. Y a la derecha hemos puesto un nombre de objeto, tlacololi, curvo, es una cosa curvada, es una manzana. Cuando decimos que tlacololistli significa curva y empleamos un nombre de acción en listli, en realidad estamos diciendo que la curva no es una cosa, no es una obra, no es un producto, sino una dirección curva, es un sustantivo de acción, una línea curva. Y tlacololi, que significa curvo, en realidad es un producto curvado, es un participio pasado también. Pero lo importante es eso, que tenemos que quedarnos con la idea de que con los nombres o sustantivos acabados en listli, en realidad no son cosas, no son obras. Supongamos que Tlayocoyalisli o Tlacololisli son el género, que son la invención o la curva son el género, y Tlayocostli, que es la cosa inventada o invento, y Tlacololi, la cosa curvada, son la especie, o curva, cosa curvada o curva, cosa curva. Y podemos concluir que todo invento, o Tlayocostli, en tanto es especie y no es el género, es genéricamente una invención. Porque claro, un invento es una invención, o Tlayocoyalisli también, pero genéricamente, cuando hablamos genéricamente, porque todo invento es una invención. Cualquier cosa curvada, tlacololi, es en sí misma una línea curva, es una tlacololisli, una especie de la genérica dirección curva. Un invento es una invención, pero solo si hablamos genéricamente, y una invención es un invento con ese matiz de que estamos hablando genéricamente. 2. Ocurre algo parecido con los nombres en yotl. ¿Cómo se dice en náhuatl clásico estado? Pues país, nación, pueblo o estado se dice Maxehualotl o Tlactocayotl. Tlactocayotl es aquel estado en que hay un soberano o Tlactoani, y Maxehualotl quiere decir país, nación, pueblo, pueblo, porque el pueblo es el gentío, pero también puede ser país, nación o estado. Maxehualotl es un nombre en lotl, acabado en lotl, como Tlactocayotl. Entonces vemos aquí el sufijo yotl, lotl, otl, que vemos que significa estado, y la Real Academia de la Lengua Española, en su diccionario de la lengua española, da 17 acepciones de la palabra estado. Por ejemplo, las cualidades, las calidades, las circunstancias, como belleza, hermosura, belleza o que se dice Cualnescayotl, o majestad, realeza, que se dice Tlactocayotl, pues son también estados. Pero cuando nos referimos a un país, a una nación o un pueblo, decimos Maxehualotl, Maxehualotl, y es un sufijo en yotl porque los sustantivos en yotl son los que nos indican los estados. Cuando decimos que indican
cualidades, circunstancias o calidades como belleza o como majestad, estamos hablando a una acepción de los diferentes estados. Igual que cuando hablamos de Maxewalotl, estamos hablando de una acepción de la palabra estado. La palabra estado puede ser, por ejemplo, séquito corte, situación, estamentos, el tercer estado. Cuando hablamos de, por ejemplo, de una situación, la RAE dice en la entrada estado, epígrafe número 1, situación en que se encuentra alguien o algo y en especial cada uno de sus sucesivos modos de ser o estar, como estadio, curso, fase, etapa o situación. Bien, por eso hemos puesto aquí situación. En la acepción segunda son los estamentos. Cada uno, aquí vienen dos estamentos. Cada uno de los estamentos en que se consideraba dividido el cuerpo social. En Francia, por ejemplo, el tercer estado era el pueblo, pero estaba el eclesiástico, la iglesia, y el nobiliario, la nobleza. La nobleza, pues también acaba en otl, tecpilotl es nobleza. Entonces eso es lo que hemos querido decir con este asunto. Bueno, ahora vamos a fijarnos en Tenapalojcayotl, que significa gobierno, administración. Tenapalolistli es gobierno. Viene así en el diccionario de Alonso de Molina. Y de Tenapaloani tenemos Tenapalojcayotl, lo propio del gobernante. Tenapaloani es gobernante. Y lo propio del gobernante es el gobierno o la administración. Entonces tenemos aquí otro sustantivo en yotl. Entonces hemos dicho antes que había Maxewalotl, que es el estado, y ahora tenemos aquí el gobierno Tenapalojcayotl. Es otra acepción más de la palabra estado de la Real Academia de la Lengua, Diccionario de la Lengua Española, que en náhuatl son palabras que utilizan el sufijo yotl porque son estados. Bueno, la palabra tenapalolistli significa gobierno o gobernación y se refiere a la actividad de gobernar, mientras que tenapalojcayotl significa gobierno, administración, poder. Según dice la RAE, es el conjunto de los poderes y órganos de gobierno de un poder soberano. Los sustantivos en yotl muchas veces designan a un colectivo. Bueno, en este gráfico que hemos puesto ahora, lo hemos modificado un poquito. Aquí aparece Yuhyelistli, que quiere decir calidades, cualidades, circunstancias, clases, o clase de la materia. Que quiere decir, en realidad esta palabra Yuhyelistli quiere decir idoneidad, pero son las calidades, por ejemplo, de un producto para el fin al que ha sido creado. Si cumple las expectativas, por ejemplo, una tela cumple la expectativa y es de buena calidad para el fin, pues tiene calidad, tiene clase. Y esto significa Yuhyelistli. Entonces, Yuhyelistli es también una acepción que aparece en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. En concreto, como hemos puesto aquí, es la tercera acepción, que dice clase o condición a la cual está sujeta la vida de cada uno. Disposición, actitud, aspecto, circunstancia, condición, naturaleza o talante. Bueno, todo este tipo de cosas quiere decir Yuhyelistli. Bueno, yo me he referido a una tela, pero bueno, a un producto, pero la disposición o la condición o el talante, también la naturaleza. Yuhyelistli es uno de los tipos de naturaleza. Y vamos a ver un poco la relación que hay entre estado y naturaleza. Bueno, vamos a ver. Una de las acepciones de naturaleza es Nemilistli, que es género. Y claro, el estado es un concepto genérico. Y luego tiene las especies, que son las acepciones, las distintas clases de especies. Las distintas especies. Por eso, Yelisli, las especies, cada una de ellas es estado. Y el conjunto también es estado, Nemilistli. Y luego, hemos visto aquí que Yuhyelistli pues significa también estado, situación es estado, el país es un estado, pero distintas acepciones. La administración también forma parte del estado, hasta la corte es estado. Y bueno, pues entonces
Eso es lo que hemos querido decir. Aquí hemos creado una línea nueva para indicar que todo lo que está debajo de Yelistli son especies y del género. El género es esta línea gruesa de aquí y de este lado pues son las especies. Bien, vamos a ver. Cuando hablamos de hermosura, belleza, estamos hablando de cualidades y en este sentido es la condición a la cual está sujeto la vida de cada uno. Pues, por ejemplo, una persona bella que tiene belleza tiene esa cualidad y eso le condiciona su aspecto. Nos estamos refiriendo a su aspecto. Y cuando hablamos del séquito o corte, estamos diciendo tetlayecoltizcayotl o teaxiltizcayotl, que es el conjunto de los que acompañan el séquito. Cuando hablamos de que en un país donde hay un rey, el Estado, un rey que es el soberano, decimos que el Estado es Tlactocayotl, el soberano es el rey, el Tlactoani. Y cuando hablamos de Maxehualotl, cuando el Estado es Maxehualotl, el soberano es el Maxehuali, el pueblo. Bueno, vamos a ver ahora cómo se dice situación. Se dice Yuzquillotl. Parece un poco extraño utilizar esta palabra, pero vamos a explicarlo un poquito. Según la Real Academia de la Lengua Española, en la palabra estado, en la primera acepción, situación en que se encuentra alguien o algo y en especial cada uno de sus sucesivos modos de ser o estar. Estamos son sinónimos de esta situación o de este estado, estadio, curso, fase, etapa o situación. Bien, ¿y por qué hemos cogido Yuzquillotl, que significa forma o naturaleza? Porque hemos dicho que son los sucesivos modos o maneras de ser o estar. Es la manera de ser, es la forma o la naturaleza, la manera. Y eso es una manera de ser o de estar. Las distintas etapas, por ejemplo, de la metamorfosis de una mariposa son los distintos modos o maneras y hacen referencia a su naturaleza, a su manera de ser o de estar. Eso es una de las formas de decir naturaleza. Todo el tiempo los estados y naturaleza tienen muchas similitudes. Yugyelistli es naturaleza. Nemilistli, que es estado, es naturaleza. Especie, Yelistli es naturaleza. O sea, de muchas maneras, estado y naturaleza es lo mismo. Y Yuzquillotl también es naturaleza, y es maneras o formas, y también situaciones en que se encuentra alguien o algo, y en espacial cada uno de sus sucesivos modos de ser. O sea que las fases o etapas son en realidad maneras o formas, distintas maneras, distintas formas, distintas fases, distintas etapas. Entonces no se debe utilizar, para decir etapa no se debe utilizar tiempo Kawitl, por ejemplo, sino Yuzquillotl. Es un nombre en Yotl y es un estado. Y con eso creo que acabamos por hoy. Los estados de la materia son los sucesivos modos de ser o estar de la misma, son las fases que transita, porque la materia pasa por distintas situaciones, distintos ciclos, distintas etapas y tiene distintos modos, distintas maneras de presentarse o distintos estados. Y todo eso, esa palabra que significa situación, ciclo, etapa, modo, manera, se dice yuzquillotl en náhuatl, que significa estado o estados de la materia. Yelistli significa materia. Y yuzquillo y yelistli son los estados de la materia. Bueno. Vamos a ver ahora los diferentes estados de la materia. Yuzquillotl son estados, Yelistli materia. Y vamos a ver, el primero sería Ayoj, que quiere decir líquido. El segundo, Hipotoyoj, que quiere decir gaseoso. El tercero, Chicahualisoj, que quiere decir sólido. Y el cuarto, Tlahuiloj, que quiere decir plasma.
cargado, electrizado, que tiene o un electrón de más o uno de menos y entonces está encendido. Bueno, lo importante de todo esto es decir que los adjetivos en yog, log, og, pues no solamente forman adjetivos, sino también sustantivos, que cuando queremos decir líquido vamos a decir ayog y no ayotl. Esto es lo importante. Ahora vamos a especificar, vamos a aclarar en la siguiente diapositiva qué quiere decir ayotl y todo eso. Pero bueno, esto era lo que queríamos mostrar ahora, con eso es bastante. Por último, y para terminar, vamos a hablar de las cualidades. Ayotl, liquidez, y potogyotl significa volatilidad o vaporosidad, y chicahualisotl significa solidez. Estas cualidades son estados y vienen en la acepción tercera de la palabra o de la entrada a estado de la Real Academia de la Lengua Española, y significa clase o condición a la cual está sujeta la vida de cada uno, pero o de cada cosa. Y en realidad son sinónimos de disposición, actitud, respeto, circunstancias, condiciones, naturaleza y talante. Hemos dicho que indican la idoneidad, tratándose de la materia. La idoneidad de una materia con respecto es su condición, con respecto al fin para el cual fue creada. Pues si tiene un buen aspecto, si tiene una naturaleza acorde, y pues cómo está dispuesta, pues si está bien dispuesta o está mal dispuesta. Por ejemplo, vamos a ver, cualidades son la belleza, la hermosura, la majestuosidad, la liquidez, la volatilidad. Bueno, la gente, la doctrina a veces dice que son cualidades, pero no son exactamente cualidades porque las cualidades son adjetivos. En realidad son estados y son sustantivos. La liquidez, la hermosura son sustantivos e indican pues actitud, aspecto, circunstancias, condiciones, pero desde un punto de vista sustantivo. Y también cuando hablamos de belleza podemos decir una belleza refiriéndonos a una persona concreta. Y por otro lado, podemos decir ayotl también puede ser un líquido concreto, por ejemplo, una sopa. Entonces podemos decir ayotl ayog, que quiere decir sopa líquida, porque en realidad estos son sustantivos, no son adjetivos, que es lo que queríamos dejar claro. Y los sustantivos acabados en og en realidad también pueden funcionar como adjetivos, o sea que no son solamente adjetivos, también son sustantivos. Y eso es lo que tiene que quedar muy claro. Si has aprendido algo que no sabías, puedes darme un me gusta. Quizá ya lo sabías, pero no lo tenías muy claro, o quizá le he dado un nuevo enfoque. Por favor, no olvides suscribirte. Un saludo.